Esta es la predicación de la Iglesia Cristiana Cristo Viene en Algeciras, correspondiente al domingo 6 de febrero de 2022. La lectura en esta mañana es en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 43 hasta el 54, que dice así: 2 días después salió Jesús y sus discípulos de allí y fue a Galilea. Pues Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él, le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: ayer a la hora 7ª se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hasta aquí la lectura de las Escrituras en esta mañana. La semana pasada vimos cómo Jesús y sus discípulos, que venían de vuelta de celebrar la Pascua en Jerusalén, se detuvieron un par de días en una ciudad samaritana, camino de Galilea. Hoy leemos cómo han llegado ya a Galilea. Sin embargo, el evangelista nos sorprende con un inicio aparentemente contradictorio en este relato. Porque por un lado se nos recuerda aquel refrán de que ningún profeta es honrado en su propia tierra y cómo aquel refrán se cumplía con Jesús, vemos en el versículo 44 de este capítulo 4, pero por otro lado en el versículo siguiente, en el versículo 45, se nos dice que los galileos reciben a Jesús porque habían visto todo lo que había hecho mientras había estado en Jerusalén celebrando la Pascua. De modo que muchos o algunos de sus paisanos galileos pues habían estado como él en Jerusalén para la celebración de la Pascua y habían contemplado, habían visto lo que Jesús había hecho mientras había estado allí. Así que lo que el evangelista nos plantea con este inicio un tanto contradictorio, por un lado, señalando que ningún profeta es aceptado en su propia tierra, y por otro lado cómo los paisanos galileos los están recibiendo a la vuelta de su estancia en Jerusalén, nos plantea el evangelista, como digo, esta pregunta de: ¿realmente está siendo Jesús recibido en Galilea o no? De esta forma un tanto contradictoria, pues nos plantea esa pregunta. El relato que se nos cuenta a continuación quiere responder a esa pregunta, ¿no? ¿En qué medida sus paisanos galileos están recibiendo a Jesús o no? Por tanto, Jesús, en este relato que hemos leído, pues vuelve a Caná que se encontraba en Galilea, y allí donde él, en un relato anterior, había convertido el agua en vino. Pues bien, Jesús vuelve a Caná y ocurre lo que ya hemos leído. Allí, pues un oficial del rey, es decir, un funcionario del rey Herodes Antipas, que era uno de los hijos de Herodes el Grande, pues un funcionario de Antipas que vivía en Capernaum, pues va a Caná de Galilea, enterándose que Jesús está allí, y le pide, le solicita que sane a su hijo.
no tenemos mucha más información de este funcionario ni qué cargos ostentaba exactamente, pero simplemente se nos dice en estos versículos 46 al 47 que le pide a Jesús que sane a su hijo que está enfermo y a punto de morir. Ante esta petición, Jesús responde, versículo 48, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y aquí hay algo muy significativo, porque el lugar donde todo esto ocurre es Caná, donde Jesús ya había realizado primeramente una señal y donde va a ocurrir la segunda señal o signo que recoge el Evangelio de Juan. Como ya hemos explicado, esta primera parte del Evangelio de Juan está estructurada en torno a unos signos o señales que son característicos de la misión de Jesús. Por tanto, estos relatos nos sirven para comprender el sentido de estos signos o de estas señales que Jesús hace y que de forma selectiva el evangelista ha recogido. Y aquí hay algo muy importante y muy significativo, porque la función de estos signos o de estas señales no es atraer la atención sobre sí mismos, sobre el hecho en sí, ni sobre la persona que los hace, en este caso a Jesús, sino indicar el camino o el lugar hacia donde ellos nos están indicando, mostrando, nos están encaminando. La tentación con estos signos es convertirlos en un fin en sí mismos. Y así han sido leídos durante mucho tiempo también por la Iglesia cristiana, o parte de la historia de la Iglesia, quedando o centrándonos o quedando deslumbrados por los hechos prodigiosos en sí mismos, como en este caso la curación de una enfermedad mortal, y centrándonos ahí, bueno, Jesús ha curado el hijo de este funcionario del rey Herodes Antipas para demostrar que Jesús es realmente el Mesías o para demostrar que realmente Jesús es divino. Es decir, como una forma de legitimación del propio Jesús en su divinidad. Sin embargo, el texto, el relato, nos dice que esta es una manera errónea de leerlo. Porque esto es precisamente lo que un signo o señal no es. Un signo o una señal, cuando vamos por la carretera, encontramos con una señal, no nos está indicando la importancia, no está en la señal en sí misma, sino la información que nos está dando para que podamos continuar el camino. Pues bien, estas señales que encontramos jalonando esta primera parte del Evangelio de Juan, nos está indicando el camino por el que debemos seguir. Y no, la importancia no está en la señal en sí misma. Por eso, de esto nos quiere alertar el propio Evangelio cuando Jesús dice, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Es decir, en la señal, la importancia no está en la señal en sí misma. Pareciera que que solamente en una señal o un signo prodigioso podría suscitar la fe. Y no olvidemos que el relato ha comenzado con el supuesto rechazo de Jesús por parientes, por parte de parientes y amigos y vecinos. Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues sus paisanos galileos, lo que nos está demostrando el texto cuando dice que los están recibiendo, es porque están dispuestos a seguir a Jesús. De hecho, es lo que ocurre cuando llega de Jerusalén, pero por una razón equivocada. ¿Por qué? Lo dice el propio texto, porque habían visto las cosas que Jesús había hecho en Jerusalén. Estaban dispuestos a seguir un Jesús que había hecho prodigios o que reclamara estas señales que él hacía como una forma de reivindicarse a sí mismos. Pero el Evangelio nos está diciendo, esa es la manera equivocada de acercarse a Jesús. Por eso, en cierto modo, Jesús es rechazado como profeta en su propia tierra. Sus paisanos galileos están dispuestos a recibir y a seguir a Jesús porque era capaz de hacer prodigios y porque era capaz de hacer cosas maravillosas. Sin embargo, esto es una manera equivocada, nos dice el Evangelio, del verdadero seguimiento de Jesús.
En ese sentido, las palabras de Jesús, si no veis señales y prodigios, no creeréis, tienen un tono casi de reproche. El diálogo entre Jesús y el funcionario real sigue, continúa, casi sin que haya escuchado las palabras de Jesús. O diría un poco en plan coloquial, que ese funcionario real va un poco a su bola, no escucha lo que Jesús ha dicho y sigue insistiéndole a Jesús. Le sigue pidiendo que vaya a su casa porque su hijo se muere, lo vemos en el versículo 49. Sin embargo, Jesús, de cierto modo, no hace lo que él le pide. No cede ante la tentación de hacer milagros y prodigios, sino que Jesús solo pronuncia palabras. Y eso es característico de Jesús. Jesús le dice, versículo 50, vete, tu hijo vive. No lo acompaña, va hasta Capernaum, va a su casa y allí obra el milagro. No, dice, vete, tu hijo vive. Solamente pronuncia palabras. Aquí no hay aparentemente ningún prodigio, ningún hecho maravilloso. Hay solo palabras. Y sin embargo, formando una unidad con este versículo 48, en este versículo 49 dice que aquel hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. En contraste con aquel, si no veis señales y prodigios, no creeréis, ahora tenemos creyó la palabra que Jesús dijo. En el centro del relato encontramos el núcleo del mensaje. No son los posibles hechos portentosos o prodigiosos que hace Jesús los que nos convierten en sus verdaderos seguidores. Es más, aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús centrados en esos hechos prodigiosos, nos está diciendo el Evangelio, no es el verdadero seguimiento de Jesús, sino se convierten en verdaderos seguidores de Jesús aquellos que creen en sus palabras, aquellos que ven a Jesús su verdadera condición de palabra encarnada de Dios. Por eso el evangelista nos ha dicho al principio del relato que Jesús no es profeta en su tierra, porque sus paisanos galileos están dispuestos a seguir a ese Jesús que hace prodigios, pero no están dispuestos a creer en él, no están dispuestos a seguir a un Jesús que está al que solamente se confía en sus propias palabras. El relato continúa para mostrarnos este énfasis en que efectivamente las palabras de Jesús son auténticas palabras de vida. Versículos 51 al 53. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a ellos, ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Le dijeron, ayer a la hora 7 se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Vemos con estos versículos se nos repite por 2 veces las palabras de Jesús, tu hijo vive. Y esta es la señal o el signo que hace Jesús, que sus propias palabras son la palabra de vida. Y el resultado de ello es que el funcionario creyó, él y toda su casa, versículo 53. Y eso es lo que nos trae el Evangelio como el segundo signo o la segunda señal que hizo Jesús. Ese signo, como cualquier señal, cualquier cartel que nos indica, que encontramos por la carretera cuando vamos de viaje, nos está señalando más allá de sí mismo, nos está diciendo hacia dónde nos estamos encaminando. Estas señales nos están mostrando el camino por el que estamos yendo a lo largo del tránsito de la narración del Evangelio, a dónde vamos a desembocar en la segunda parte del Evangelio. No son los hechos prodigiosos en sí para atraer la atención sobre Jesús mismo, como una manera de legitimarlo, para decir Jesús es divino en clave cristiana o Jesús es Mesías en clave judía. No es esto lo importante.
Y si leemos los signos así, nos estamos equivocando, porque las señales nos están apuntando a una realidad más allá de Jesús. Y aclaro, no es que estemos negando ni la divinidad de Jesús ni la condición mesiánica de Jesús, todo lo contrario, sino que lo que estamos diciendo es que este no es el propósito principal de estas señales o signos que Jesús hace y que recoge el Evangelio de Juan, sin indicarnos aquella realidad a la que están apuntando. Es decir, el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a su pueblo a través de lo que Dios está haciendo en su creación por medio de Jesús como la palabra encarnada. Esto es la realidad. No es Jesús mismo ni es los hechos en sí mismos, sino es la realidad de Dios. Lo que Dios está haciendo a través de Jesús como la palabra encarnada, como cumplimiento a las promesas hechas, a su pueblo. Como ya dijimos, la primera predicación de esta serie del Evangelio de Juan, Jesús es la palabra encarnada de Dios, que como se había prometido en Isaías capítulo 55, especialmente versículos 10 al 13, traería de nuevo, una vez que la palabra de Dios, la presencia de Dios, volviera con su pueblo, por medio de su palabra, por medio de su sabiduría, encarnaría la presencia de Dios para revitalizar, dar vida nuevamente a su pueblo, a la creación y traer la salvación al mundo. Esto es lo que estaba prometido en Isaías y lo que Jesús está encarnando. Está trayendo nueva vida, está trayendo vida no solamente a su pueblo, sino a toda la creación, a todo, para la salvación de todo el mundo. La palabra de Dios, que en el acto mismo de ser pronunciada, se convierte en palabra de vida, que sana, que cura y que vence a la muerte. Lo que Jesús dice y hace es signo y señal de esta realidad de la presencia y de la salvación de Dios. Y esto es importante porque a veces hacemos tanto énfasis en la cruz y en la resurrección que nos olvidamos de la vida de Jesús. La vida de Jesús también está trayendo, haciendo posible e encarnando la presencia de Dios y la salvación de Dios en la creación. Porque es la propia palabra de Dios la que pone orden, la que sana y la que vivifica, la que da vida a la creación entera. Y este es el segundo signo de la vida de Jesús que nos trae el Evangelio de Juan para mostrarnos que esto es lo que está ocurriendo. No solamente que una persona llamada Jesús está haciendo hechos portentosos, sino que esos hechos están trayendo, son el signo, son la presencia de Dios en su creación nuevamente, con su pueblo y para toda la creación, y por lo tanto la manera en que Dios está cumpliendo sus promesas para salvación de toda la creación. Pero ¿qué decimos de nosotros mismos y de nuestros contemporáneos? ¿Sobre qué ponemos la atención? ¿Dónde están los énfasis para mostrar el seguimiento de Jesús? Cuando estamos mostrando la verdad del Evangelio, ¿dónde están los énfasis muchas veces? Pues en no pocas ocasiones, actualmente, nuestra atención está sobre prodigios y sobre hechos portentosos. Pareciera que la iglesia hoy, muchas iglesias hoy, necesitan beber, vivir de esos prodigios y de esos hechos portentosos como una forma de legitimación del mensaje. Y esto es lo que el Evangelio nos está diciendo. Ese es el camino equivocado. Mucha gente hoy está dispuesta a seguir un Jesús capaz de colmar sus necesidades, capaz de hacer experimentar grandes hechos maravillosos en sus vidas. Antes como ahora esperamos ver a alguien que haga prodigios. Y este el Evangelio nos está diciendo es el camino, el seguimiento equivocado. El Evangelio nos dice que eso no es seguir a Jesús, que eso no es recibir a Jesús, que esa es la manera en que rechazamos a Jesús y lo que Él nos trae. Y que por eso no fue profeta recibido, reconocido en su propia tierra. Por el contrario, seguir, recibir a Jesús es recibir sus palabras, recibirle a Él
como la palabra encarnada de Dios y esa promesa de vida que Él está haciendo posible, o que Dios está haciendo posible por medio de Él. La fe y no lo prodigioso es la manera de acercarnos a este Jesús, palabra de vida de Dios. No son hechos prodigiosos, no son hechos milagrosos, no es que Dios te bendiga, no es que Dios te colme tus necesidades. Lo importante, lo significativo, sino que Dios está haciendo en su creación, de transformación, de poner orden, de sanar, de curar, de dar vida, de traer nuevos cielos y nueva tierra, de transformar nuevos cielos y nueva tierra a su primera creación. No se trata de que ver, experimentar o sentir sean cosas malas en sí mismas, sino son caminos equivocados cuando los convertimos en el centro, como si nosotros fuéramos ese filtro por el que tiene que pasar el Evangelio. Nosotros nunca somos el filtro por el que el Evangelio tiene que pasar, sino todo lo contrario. El Evangelio es el filtro por el que nosotros tenemos que pasar. La prioridad siempre está no en nosotros, ni en nuestro ver, ni en nuestro experimentar, ni en nuestro sentir, sino en lo que Dios está haciendo a través de su palabra encarnada en el mundo. Poner orden, sanar y dar vida a un mundo donde reina el mal, el desorden y la muerte. No olvidemos que esto es de lo que va el Evangelio. No olvidemos que esto es lo que la Biblia nos dice que Dios está haciendo en su creación. No olvidemos que esto es hacia dónde está apuntando las señales, los signos que Jesús está haciendo y que el Evangelio ha seleccionado para mostrarnos hacia dónde vamos, hacia dónde estamos encaminados, como esas señales en la carretera que nos indican el camino. Las palabras de Jesús son los signos de esta nueva creación de Dios. Esta es la vida eterna de Dios, de la que nos sigue hablando el Evangelio de Juan en cada una de sus páginas. Si nos dijeran que mañana se acaba el mundo, o que mañana va a ser el último día de tu vida, ¿qué harías hoy? Lutero fue preguntado por ello y su respuesta fue que hoy plantaría un manzano. Y esas palabras, a veces quizás que nos puedan resultar chocantes, ¿no? Si mañana fuera el fin del mundo, hoy plantaría un árbol. Algo extraño, ¿no? Claro, algo extraño si entendemos que el fin del mundo es que el mundo se va a acabar, que va a ser destruido. No tiene sentido entonces que plantemos hoy un árbol si mañana va a desaparecer o va a perecer. Pero si entendemos lo que la Escritura está transmitiéndonos y el Evangelio en particular, entonces cobra mucho sentido. Qué distinto esto. Si mañana fuera el fin del mundo, hoy plantaría un manzano. Qué distinto es esta comprensión de tantas y tantas imágenes sobre el fin del mundo que son propias de nuestra cultura moderna, lleno de destrucción, muerte y miedo. Como el Apocalipsis ha venido a ser sinónimo de un mundo que se pone cada vez peor y que nos infunde miedo y deseo de escapar de él cuanto antes. Incluso muchas imágenes escatológicas que se transmiten en las iglesias evangélicas, y no tenemos más que ver las cosas que se han dicho en este tiempo de pandemia para darnos cuenta de lo lejos y lo equivocados que estamos en nuestra comprensión del Evangelio. Esa imagen del fin del mundo no es la mañana de la resurrección. No es tampoco la primera mañana de los nuevos cielos y la nueva tierra de la que nos transmite el verdadero Apocalipsis de la Biblia.
Plantar un árbol es creer que Dios va a transformar y renovar su creación en nuevos cielos y nueva tierra. Plantar un árbol es saber que Dios no va a tirar a la basura su primera creación. Plantar un árbol es vivir sabiendo que lo que hagamos en Cristo hoy tendrá continuidad mañana. Plantar un árbol es participar de la alegría, de la bondad y del amor con el que Dios nos ha creado y nos salvará. Y con esto os dejo hoy. Vivamos recibiendo la gracia de Dios, la actitud de amor y misericordia de Él, por medio de la fe, sabiéndonos que estamos en Cristo por medio de esa fe, unidos a Él, y que unidos a Él formamos el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, y vivamos como cuerpo y como personas individuales, sabiendo que ese día final que Dios nos trae en nuestra vida implica vivir plantando árboles. Valga la metáfora. Vivamos plantando en Cristo. Vivamos en creatividad, en crecimiento, en servicio a otros. Vivamos en la plenitud de la alegría de saber que nuevos cielos y nueva tierra vienen a nosotros. Vivamos en la participando del amor y de la misericordia y del gozo que Dios con el que nos trata. La vida cristiana debe ser una vida de alegría, de productividad, de crecimiento, de acercarnos a esa plenitud. Y habrá momentos oscuros en nuestra vida, por supuesto que los habrá. Jesús los pasó también. Pero la vida cristiana no puede convertirse en una vida que se centra o que se basa en talar, cortar árboles, sino en plantarlos. Aun cuando nosotros no vivamos aquí ahora para verlos crecer. Eso significa la vida cristiana y la esperanza cristiana. Plantar árboles con el convencimiento de lo que hagamos en Cristo tendrá la continuidad en el mundo de mañana. Que así sea.